Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Jabote no es una mala hermanastra. Espero estén disfrutando de la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Al día siguiente, Jabote estaba feliz, porque la sala de cata de vinos ya estaba convirtiéndose en un gran restaurante, en el cual no solo va a asistir la nobleza de alto rango, sino también todas las personas de escasos recursos. Aquellos podrán experimentar de esta maravillosa experiencia y de un exquisito vino. Y para este proyecto tenían que contratar más sirvientes. Y para Jabote era perfecto, porque lo que menos quería era ser peso muerto para Melik. Pasaron los días y ya solo faltaba un día para el famoso baile real. Jabote ya se hacía cargo de revisar todos los preparativos, como vestidos, zapatos, accesorios. Y había un problema: los zapatos de Gussie aún no habían llegado. Jabote esperaba que lleguen justo antes del último día de baile. Sin embargo, Cinderella y Wishful ya se probaban sus vestidos. El más bonito era el de Cinderella, porque combinaba con el color de sus ojos. Jabote estaba feliz porque quería que Cenicienta sea la que destaque en este baile, y que nadie pueda resistirse a su belleza o a su dulzura. Solo así seguro se va a enamorar. Jabote al principio había sentido celos de Cenicienta, bueno, de Cinderella, porque pensaba que ella era una niña tonta, pero conforme la fue conociendo se dio cuenta de que no era así. Por otro lado, Cenicienta estaba feliz porque el vestido que le había escogido Melik les quedaba espectacular. Ahora la única que faltaba en elegir su vestido era Jabote. Y como siempre, su socio, o más bien su joven enamorado, quería regalarle un vestido para ella, pero obviamente Melik se negó. Jabote así recordaba que, al inicio, pensaba buscar un marido solo para sobrevivir. Nunca se había puesto a pensar en tener una familia realmente, pero ahora se daba cuenta de que su corazón ya no era frío como antes, sino que late cada vez más fuerte por Melik. Así al día siguiente llegaba el día del baile, pero como no todo es color de rosa, hubo algo que nubló sus planes. Su socio llevaba en brazos a Wishful, quien estaba inconsciente. Zenny le comentó a su hermana que Wishful se había desmayado así sin más mientras estaba comiendo una manzana. Jabote le pedía a su hermana que le explique con detalles qué es lo que había pasado. Pero era eso, comió la manzana y se desmayó. Jabote sabía que esto había ocurrido también con ella. Cayó en un profundo sueño después de comer una manzana, por lo que sabía que la persona que intentó dañarla a ella en el pasado es la misma que pretende dañar a su hermana en el presente. Y solo había una persona capaz de hacer eso: su madre. Le preguntaba a los sirvientes dónde está su madre, pero ellos no supieron darle respuesta. Jabote tenía que encontrarla como de lugar, pero al acercarse a la habitación de su madre se encontraba con Zenny. Jabote no entendía qué es lo que pasaba porque hace rato la vio junto a Wishful y con otro vestido. Pero Zenny, al pasar cerca de Jabote, le dijo al oído que había llegado tarde porque su madre no está. Enseguida Jabote sintió algo extraño y al verla irse con un vestido negro, ordenaba ya a los sirvientes que traigan a Cenicienta, a la que acaba de salir, que no dejen que se vaya. Aunque varios corrieron detrás de ella, la falsa Cenicienta había desaparecido como humo. Dado a esto, el día que tanto estaban esperando se vio empañado por la desgracia en su familia. Por otro lado, Melik junto a Cenicienta trataban de ver si Wishful despertaba, pero estaba como inconsciente. Jabote se sentía impotente y recordaba que su hermana Wishful estaba tan interesada en este baile, y ahora está inconsciente en una cama. Melik estaba preocupado por Jabote, le preguntaba si se encuentra bien, y ella sabía que tenía que ser fuerte por sus hermanas. Melik así le aconsejó que asista al palacio porque tiene que detener a la falsa Cenicienta. Jabote también analizó todo lo que pasó, porque sabía que aquella Cenicienta es solo aquella que había usurpado el rostro de la verdadera, pero no sabía si alguien podría creerle esto. Ante esto, Melik le aconsejó que fuera a ese baile con la verdadera Cenicienta, para que así puedan desenmascarar a esa otra mujer. Y mientras ello, él pensaba quedarse acompañando a su cuñada. Además, Melik sabía que su sobrino iba a estar en el baile y que de seguro se dejará llevar por la apariencia de Cenicienta, por lo que no deben permitir que la falsa Cenicienta se acerque a su sobrino, ya que según lo que parece, el plan de la madre de Jabote es convertirse en la esposa de Andreas, ya que sabe que él
es el príncipe heredero. Y lo que la bruja de su madre quiere es poder. Javote así le pidió a Melik que cuide de su hermana mientras ella se dirige al palacio a desenmascarar a su madre. Así le dio un besito de buena suerte para que todo vaya bien. Y además Javote sabía que ahora, al ser ella la señora de la casa, tiene que proteger a su familia. Al poco rato ya Cenicienta y Javote se vistieron de la manera más elegante posible, casi como de la realeza, porque sabían que las personas de ese baile se ponen del lado del que está mejor vestido, y no de los que visten humildemente, por lo que su apariencia esta vez será la mejor arma contra su madre. Horas después ya llegaban al palacio, pero como no tenían invitación no las iban a dejar entrar. Javote sabía que su madre se llevó las invitaciones para que ellas no pudieran entrar al baile, pero en eso Alfredo, el mayordomo de Melik, les mostró un documento que demuestra que él trabaja para la familia imperial de Siebel y que Javote es la esposa del hijo de su alteza, por lo que les exige que la dejen entrar. Pero ni así querían dejarlas pasar. De pronto apareció Kyle, quien les comentaba que ya sabía lo que había pasado en la casa Winchester, pero de pronto se sorprendió cuando vio a Cenicienta, pues hace rato le habían dicho que ella ya estaba dentro del palacio. Javote brevemente le explicó que la Cenicienta que está dentro es una impostora y que más tarde le dará todos los detalles, pero ahora debían entrar al baile. Así Kyle fue su salvación. Las dos entraron y entre la multitud Javote buscaba si estaba por ahí su madre, y en eso se acercó Lady Lamas. Aquella estaba sorprendida porque veía a Cenicienta junto a Javote, pues hace unos instantes la había visto en el salón central. Javote, con lo que le dijeron, sabía que su madre aún no había hecho su entrada al baile, pero Kyle se acercó a ella y le comentó que el príncipe heredero está en el baile y que iba a hacer un gran anuncio. Javote se puso nerviosa y preocupada. Sabía que Andreas estaba planeando declararle su amor a Cenicienta y pedir su mano en matrimonio, y si eso ocurre ahora, todo va a ser un desastre. En eso ya anunciaban la entrada del rey y la reina, y detrás de ellos hacían su entrada la falsa Cenicienta y el príncipe Andreas. Cenicienta al ver esto se sintió tan mal, porque no entendía qué estaba pasando y por qué esa mujer estaba junto a Andreas. Javote le aconsejaba a Cenicienta que se controle si quiere proteger a su amado, que no permita que esa bruja se lo quite. Obviamente Cenicienta iba a proteger a Andreas, con uñas y con dientes. Así la reina hizo la presentación de su invitado especial, el príncipe Andreas Siebel. Todos estaban tan sorprendidos y se preguntaban quién era la hermosa joven que lo acompañaba. Javote al ver esto sabía que tenía que darse prisa, y cuando la reina estuvo a punto de presentar a Cenicienta, Javote intervino disculpándose y les comentaba a todos que la Cenicienta que estaba junto al príncipe era una farsante. Todos quedaron en shock y Andreas tuvo dudas, pero la falsa Cenicienta empezó a hacerse la víctima. Le dijo a Andreas que tiene miedo de Javote, porque ella solo quiere dañarla. Javote rápidamente les dijo que la mujer que estaba con el príncipe era nada más y nada menos que una bruja. La reina no podía creer lo que escuchaba y pensaba que eso era algo imposible, ya que la magia en el reino fue prohibida hace años. Pero la madre de Javote no iba a permitir que le dañen sus planes, por lo que empezó a acusar a Javote de ser una villana. Andreas le pedía a Javote que le diga la verdad, pero obviamente la falsa Cenicienta quería que Andreas no crea en nada de lo que diga Javote. Empezó a decir que sus hermanas la maltrataban y la obligaban a fingir que son una hermosa familia feliz. Javote sabía que era posible que todos crean en esas palabras, pero la verdadera Cenicienta intervino, aunque esa bruja seguía hablando cosas horribles de su propia hija, tanto que todos los presentes empezaron a caer en sus mentiras. Cenicienta desmentía todas las falsas acusaciones, pero la falsa lograba hacerse pasar como si fuera la verdadera. En eso Andreas le dijo que él ya sabe quién es la verdadera Cenicienta y que conocía cómo es Javote, por lo que no iba a estar con ella. La bruja, llena de furia y desesperación, le exigía que cumpla con la promesa que le hizo, ya que ella es la verdadera Cenicienta. Todos en ese baile se estaban convenciendo de que la bruja era la verdadera Cenicienta, y Javote sabía que si las cosas siguen así, terminarán creyéndole a la bruja de su madre, por lo que debía hacer algo inmediatamente. No sabía qué hasta que Lady Lamas intervino diciendo que antes se rumoraba que Javote siempre trataba mal a sus hermanas, y más a Cenicienta. Andreas, molesto, le pedía a todos que se calle porque estaban hablando cosas que no son. La
reina también intervino diciendo que no hagan falsas acusaciones, pero todos estaban llenos de dudas y más al ver que Wishful no estaba. Al decir que ella estaba enferma, nuevamente las cosas se inclinaban a favor de la falsa Cenicienta, pero la reina, que ya tenía la sospecha de quién es la falsa, pidió que la arresten hasta poder confirmar su identidad. Jabot sabía que si se la llevaban antes de desenmascararla, iban a quedar dudas y las cosas se iban a complicar. Aunque en eso, para su salvación aparecía el encargo, los zapatos de Gussie, que fueron hechos a la medida. Jabot sabía que ahora sí podrán conocer la verdad, porque los zapatos solo podrán quedarle a la verdadera Cenicienta. Así les hizo conocer a todos que esos zapatos están hechos a la medida del pie de Cenicienta. Por tal motivo, ahora sí sabrán quién es la verdadera. La bruja les decía que ella nunca pidió zapatos, que todo era una trampa, pero el joven encargado de entregarle los zapatos le dijo que ellos nunca hacen un pedido sin que se les ordene, y que esos zapatos solo pueden ser del propietario a quien se le tomó la medida, e incluso el nombre estaba grabado en cada zapato. Con esto la bruja se empezó a poner nerviosa porque naturalmente el zapato no le iba a quedar, porque aunque su rostro es igual, su físico era de una adulta mayor. La falsa Cenicienta decidió probárselos pensando en que sí le quedaría, pero sus pies eran demasiado grandes. Intentó meter una excusa, pero ya nadie le creía, porque los zapatos solo le podían quedar a la verdadera Cenicienta. Así Jabot aprovechó para que la verdadera Cenicienta se los pruebe, y obviamente encajaron perfectamente en el pie de ella. Ahora sí ya no había dudas, pero la bruja no se daba por vencida. Le dijo a Andreas que él debe cumplir con su promesa antes de medianoche. Jabot no entendía por qué tanta desesperación de su madre, y en eso empezó a sonar la campana de las 12 de la noche. El hechizo de esta bruja llegaba a su fin. Todos en el baile estaban sorprendidos por lo que acaban de ver, y así la bruja, al ver esto, salió corriendo. Jabot sabía que estos rumores poco a poco se iban a extender en todo el reino, pero al menos Andreas y Cenicienta por fin estaban juntos, aunque él estaba avergonzado por no haberse dado cuenta que la mujer que estaba a su lado no era ella. Pero ya que estaban ahí, él quería confesarle algo. Cenicienta cubrió su boca con las manos para que no diga nada, más que todo porque ella ahora debía regresar a casa, pues su hermana estaba mal y quería cuidar de ella. Andreas no las iba a dejar solas, así que pensaba acompañarlas. Cenicienta así llevaba los zapatos de Wishful, porque sabía que le van a fascinar ponérselos. Eso es lo que ella más deseaba, y en eso aparecía Lady Charlotte. Le pedía a Jabot que le conceda un baile, pero ella le explicó que tenía que regresar a casa porque Wishful y Melik las esperan, aunque Charlotte le dio una buena noticia. Su hermana Wishful había despertado, se encuentra muy bien y está camino al baile, por lo que Jabot solo debía esperarla ahí. Mientras bailaban, Charlotte le decía a Jabot que no se preocupe por su hermana y que le tiene un lindo regalo de recibimiento. Jabot pensaba que Charlotte se refería a los tacones, pero Charlotte le dijo que el otro regalo que ella le dará a su hermana es mucho más grande. Es que Wishful y Cenicienta van a ser tías, porque Jabot estaba embarazada de Melik. Para Jabot, Charlotte siempre había sido como su hada madrina y esperaba con ansias que Melik y Wishful lleguen para darles esa tremenda noticia. Hace unas horas, en la mansión Witcherstone, el prometido de Wishful y su familia fueron a ver a Wishful. Ellos lloraban a moco y baba al ver a Wishful tendida en la cama, inmóvil. Melik trató de calmarlos, pero fue inútil. Pero así Melik le decía a Wishful que despierte, que su amado Sergei estaba ahí. Melik así pedía un poco de silencio y Sergei estaba muy triste. En eso notó que la bulla era irrespetuosa, pero al intentar pararlos, un jarrón de la habitación casi se cae. Luego una sirvienta sin querer empujó a Sergei y él cayó sobre Wishful, posando sus labios sobre los de ella. Él estaba avergonzado, se disculpaba, pero en eso la bella durmiente despertó con el beso del amor verdadero. Caray, ya no se esfuerza nada. Todos se sorprendieron al verla despierta. Sergei se disculpaba por el beso, pero Wishful lo único que quería era ir al baile porque tenía tacones nuevos que estrenar. Sergei no quería que ella vaya porque tenía que recuperarse primero, pero al poco rato llegó el doctor y les informó que ella está bien. Para Sergei y su familia, esta fue la mejor noticia. Sergei abrazó a Wishful y lloraba de felicidad, pero Wishful lo que deseaba ahora era ir
ir al baile porque sus dos hermanas la estaban esperando. Melik así le propuso a su cuñada que se quede en casa y que él irá a ver a Jabote. Y fue así como él llegó a la fiesta en busca de su amada para regresar a casa. Jabote estaba llena de felicidad al verlo, pero en eso, los invitados al ver a Melik vieron el parecido que tenía con el príncipe Andreas, por lo que suponían que él también es parte de la familia imperial. Y cómo no, si es un conde. Y todas esas dudas fueron despejadas por su mayordomo, presentando a Melik como el conde Theodor, hijo del emperador Yunitsia del II y de la emperatriz Melitza Yunit. En pocas palabras, era otro príncipe heredero. Todos murmuraban que él era el príncipe más joven, ya que el emperador ya tenía sus años cuando él nació. Jabote sabía que la gente iba a hablar de esto y que Melik ahora será el centro de atención de los chismes, pero no le importaba. Así ella le presentó a su hada madrina Charlotte. Ambos entablaron una bonita amistad, lo que puso muy feliz a Jabote. Charlotte, que ahora ya tenía su parejita juntos, tenía que ir a buscar otra. Los dejó solos, pero les dijo que la inviten a su boda. Jabote estaba agradecida con Charlotte porque ella le enseñó cosas que su madre biológica jamás hizo, y estaba agradecida con ella, tanto que hasta las lágrimas se le salían. Melik, al verla llorar, se preocupó preguntando qué pasaba, pero ella simplemente estaba emocionada con todo lo que había ocurrido esta noche. Melik la abrazó y ella podía sentirse cálida y amada por este hombre. Al poco rato, esta hermosa pareja estaban bailando y él la elogiaba por lo bien que lo hace. Y de pronto, Jabote le dijo algo que lo dejó en shock. Confesó que está embarazada, aunque Jabote quería primero confirmar su sospecha, pero no aguantaba las ganas de contarle. Él estaba feliz porque iba a ser papá. Incluso Jabote ya tenía el nombre para su hija porque Charlotte le dijo que será niña, y su nombre será Aria, ya que ese fue el nombre que su hada madrina le propuso. Además, quería que Charlotte sea la madrina de Aria. Tanta era la felicidad de Melik que enfrente de todos le daba un tremendo besote, llamando la atención de los invitados. Melik así le pidió a Jabote regresar a casa y dejar a Cenicienta y Andreas disfrutar del baile, ya que ellos ahora se habían convertido en la pareja de mayor atracción. Jabote sabía que ahora Cenicienta ya había encontrado su felicidad, y Melik le dijo a Jabote que el lugar más adecuado para escapar es por el balcón. Cuando estaban a punto de irse, recordó que Andreas iba a hacer un anuncio muy importante. No sabía si era correcto irse así, pero en eso Andreas ya empezaba con su anuncio. Se arrodilló frente a Cenicienta y le pidió matrimonio. Melik le dijo a Jabote que su hermana es alguien valiente y decidida, y que estará bien con Andreas. Melik así le confesaba a Jabote que Cenicienta, en el primer baile que tuvieron cuando Jabote lo obligó a bailar con Cenicienta, ella lo puso a prueba para ver si podría ser un buen cuñado. Jabote, al escuchar esto, estaba feliz porque su hermana siempre se había preocupado por ella, y en eso escuchaba la voz de Cenicienta. Y para que no los encuentres, de par de locos saltaron por el balcón para marcharse del baile, pues ahora tenían algo que festejar. A la mañana siguiente en el comedor, Nathan estaba un poco incómodo porque ya se había enterado que Melik era un príncipe. Y no solo eso, sino que también estaba compartiendo la mesa con el príncipe Kyle. Jabote estaba feliz porque por primera vez sentía que su familia estaba unida. Incluso la princesa Juliana se encontraba allí. Jabote aprovechó para entablar una linda relación entre ambas. Y Juliana, aunque demostraba lo contrario, estaba feliz de que Melik haya encontrado el amor. Lo único que deseaba es que sean felices. Y les dijo que ella se encargará de quitar todo lo que les dé molestia. Para Jabote esto sonó como algo aterrador, pero estaba feliz de tenerla como cuñada. Por otro lado, en un lugar alejado de la mansión se encontraba la madre de Jabote muy molesta, porque Jabote le había arruinado los planes y juraba vengarse de ella. También no entendía cómo fue que todo su plan salió mal, aunque recordaba que quizás no todo empezó cuando Jabote despertó, sino desde mucho antes, con su marido James Spencer, quien fue un hombre solitario, pero que estaba lleno de dinero. Por eso fue que la utilizó por un tiempo, pero no contaba que iba a quedar embarazada. Obviamente su esposo había estado feliz, pero ella no, porque esa bebé le había arruinado sus planes, y más cuando Jabote creció no era para nada obediente, solo quería estudiar. Incluso ahora que ya es grande, no logró convencerla para que se fije en el príncipe Kyle. Incluso ella misma le dio esa manzana que la puso a dormir. Esa maldición era casi imposible de romper y también falló.
Así ella decía que no quería a su hija, porque según le había quitado todo, su vida y su fortuna. Y tras pensar y pensar, llegaba a una casa en el bosque, en donde estaba su abuela. Esta ancianita recibía a Lilith feliz, pues ella había sido la maestra de esta bruja. Le había enseñado cómo debe sobrevivir y algunas habilidades especiales con la magia. Lilith, en cambio, odiaba haber tenido que volver a esta polvorienta casa después de haber tenido tanto lujo. Incluso su abuela tenía unos gatos a los cuales Lilith odiaba. Su abuela le pedía a Lilith que le ayude a recoger plantas y hierbas medicinales, pero Lilith nunca iba a trabajar con su abuela, porque ella es una duquesa. Su abuela la reprendía un poco, pero Lilith estaba molesta. Solo quería que su abuela le enseñe más sobre la magia, pero su abuela no le proporcionó esa información, lo que enfadó a Lilith. Así molesta salía de esa casa, pues Lilith odiaba estar en esa casa pobre y tenía que hacer lo que sea para recuperar lo que le pertenece. Aunque antes tenía que mejorar su rostro, y para eso necesita un sacrificio grande. Usó un poco de magia para mejorar su apariencia, pero no surtió efecto. Y ahora sabía que no podía ocultar su identidad, por lo que tenía que encontrar una fuente vital que le proporcione vida. De pronto vio un sacrificio perfecto. Un bebé, quien sería su pase de salvación, según. Llamó a la puerta de dicha casa y se hizo pasar por una débil mujer que necesitaba agua. Lilith estaba convencida que obtendría su sacrificio perfecto. Usaba el truco de la manzana con la madre del bebé y esta joven, al morderla, se desmayó. Lilith tomó al pequeño y se propuso a criarlo para que pueda entrar al palacio y así ella después convertirse en consorte del emperador. Pero no contaba que la mamá de ese bebé también es una bruja, y el bebé se había convertido en gato. Esta bruja estaba ahí para ver la forma en que Lilith se comportaría al ser una bruja, pero se decepcionó al ver que Lilith usaba magia para dañar. Lilith era una mujer ambiciosa, y esta bruja no podía permitir que Lilith siga haciendo daño, así que la iba a convertir en lo que más odia, un gato. La bruja le decía a Lilith que ahora, si desea sobrevivir como un gato, debe cazar ratones, y Lilith salió corriendo de dicha casa. Con esto la hechicera sabía que ya todo estaba hecho y que su trabajo había terminado, así que debía regresar con su hijo y la princesa. Más tarde, Javote conocía a su suegra. Melik también se sorprendió al ver la reacción de su madre, Melik-Sachunit, la emperatriz, quien estaba feliz de que Melik le haya presentado a su futura nuera. Le pedía que por favor la llame madre y le mencionaba que estaba ansiosa por conocer a su nieto, aunque a su vez también se preguntaba cómo la bruja de Lilith, a quien convirtió en gato, es la madre de esta hermosa niña. Pero al menos Melissa estaba feliz. Lilith había obtenido lo que se merecía. Mientras tanto, Javote le mostraba a su suegra los retratos de toda la familia Winchester, desde la primera señora y señor de la casa hasta el último retrato, pero obviamente el de su madre nunca estaría expuesto. Melissa expresaba su pena por lo que había ocurrido con su madre, pero como esa señora usó magia prohibida, le comentó que por ese delito será ejecutada en privado. Aunque Javote le daba un poco de tristeza, no podía hacer nada, porque sabía que su madre cometió graves delitos. Incluso Javote le había ocultado a su hermana que su madre fue quien la hizo caer enferma. Y por ahora Wishful solo creía que su madre las había abandonado. En eso ya llegaban hasta un cuarto en donde se encontraba un retrato de toda su familia, incluida Javote. Melissa le expresaba que en ese retrato ella se veía más hermosa y que resaltaba entre todos. Javote agradeció los cumplidos, y esta, para ya no retenerla más porque sabía que está embarazada, le dijo que su hijo debe estar buscándola. Javote así le dijo que solo tenía que esperar 9 meses para que pueda conocer a su nieta, y obviamente Melissa estaba feliz. Javote así le dio las gracias a Melissa por haber dado a luz a un hombre maravilloso, el cual se va a convertir en su esposo, y esto derretía el corazón de su suegra, quien la abrazaba con tanto amor.
Tiempo después, Sergei ya tenía embarazada a Wishful, pero ella con tanta emoción de que su sobrina estaba por nacer ni siquiera se había dado cuenta de que tenía que cuidarse por su bebé, pero estaba preocupada por su hermana porque sabía que iba a ser muy doloroso. Pero se sorprendió, porque cuando llegó a la habitación de Jabot ya todo había pasado. Arya ya había nacido y estaba en la habitación, durmiendo. Wishful se había perdido el nacimiento de su sobrina, y aunque se sentía triste por no haber estado ahí, apoyaba a su hermana, aunque quería saber dónde diablos estaba Melik. En eso ya Melik llegaba. Había salido solo por un momento. Rápidamente fue a estar junto a Jabot, y Wishful, al ver que tanto Melik como Jabot se encontraban bien, sabía que ya no tenía que preocuparse más por su hermana, porque ahora estaba en buenas manos. Wishful por fin había conocido a su pequeña sobrina, quien era una niña adorable, con un cabello marrón y ojos verdes, la cual le robó el corazón inmediatamente. Al igual que a Sergei. Y como Arya era la primera hija de las 3 hermanas, sería la mayor de las primas. Sergei tenía una curiosidad de saber en qué se convertirá su pequeña sobrina, pero Wishful le dijo que se va a convertir en una persona maravillosa y será la cabeza de la familia Winchelston. De pronto aparecía Cenicienta, quien se iba a llevar a la pequeña Arya con su madre. Wishful quería ser quien lleve a la pequeña con Jabot, pero Cenicienta también quería cargarla. Así empezó la pelea de quién será la tía preferida de Arya, aunque en realidad ambas lo único que querían es que su sobrina sea feliz y tenga una vida dichosa rodeada de amor. Pero así pasaron 7 años. El invierno había llegado a Sievel, y la relación entre Jabot y Melik parecía estar un poco distante. Diana, que lo recibía en su casa después de un año sin verse, estaba feliz. Ya Arya tenía 6 años y la menor, Kelly, acababa de nacer. El título de Jabot ya se había elevado, convirtiéndose en la baronesa Winchelston. Cenicienta se había convertido en la princesa heredera y duquesa del imperio de Sievel. Melik y Jabot, que habían ido de visita, se instalaron en habitaciones separadas, pero fingían que todo estaba bien, aunque Diana ya sabía que algo estaba pasando. Sin embargo, no iba a preguntar qué pasa y simplemente les dio las habitaciones. Al quedarse solos, Melik le preguntaba a Jabot si en realidad lo dejará dormir solo, pero ella le recordaba que deben cumplir con la promesa que hicieron, y aunque a Melik esta idea no le gustaba, tenía que aceptar la decisión de su esposa. Pero para él esto era un castigo, porque hace 7 años habían celebrado su boda. Melik y Jabot prometieron amarse eternamente, y durante esos 7 años su amor había permanecido intacto. No hubo ninguna situación inesperada entre ellos, pero algo surgió de repente. Como debían realizar muchos viajes a bote, decidieron que durante ese proceso ella no debía quedar embarazada, por lo que surgió que en cada viaje ellos deben dormir en habitaciones separadas para así no caer en la tentación. Obviamente Jabot quería frenar la fábrica de bebés. Ya habían tenido 4 hijos y tenía miedo de que nuevamente quede embarazada. Y como sabía que estos dos, si están juntos, surge algo, decidieron dormir en habitaciones separadas. Aunque Melik ya no aguantaba más, le pedía a Jabot que aunque sea lo amarre para poderse quedar quieto, pero que no duerman separados. Y aunque esto era una medida extrema, Jabot le pedía paciencia. Además, Jabot no tenía como opción la medicación anticonceptiva, porque sabía que en cualquier momento se olvidaría de tomarla. Además, esta decisión no solo es porque no quiere quedar embarazada, sino que después de la investigación de la familia White, encontraron que los ingredientes en el maquillaje que utilizaba su madre habían hierbas prohibidas que eran usadas como anticonceptivos en el pasado, que podrían producir impotencia, y como su padre había experimentado síntomas en el pasado, tenía miedo de darle la medicación a Melik, porque temía que él sufra lo mismo que su padre. Pero el pobre Melik estaba desesperado, quería dormir junto a ella. Así se acercaba desesperadamente, pero Jabot no quería caer en la tentación, por lo que se alejó y se fue a su cuarto. Ni siquiera le dejó dando un besito de buenas noches, porque ya sabía que podían perder el control. Jabot ya en su habitación pensaba que cuando vuelva a casa deberá compensar todo el sufrimiento de Melik, y aunque ella había sido la que lo convenció, lo extrañaba. Quería abrazarlo, tenerlo cerca, y como no tenía sueño, decidió revisar si es que su hombre ya estaba durmiendo.
Al abrir la puerta de la habitación se encontró frente a frente con él. Ella le preguntaba qué es lo que estaba haciendo y él le comentó que había una conmoción a las afueras de la mansión, en el jardín trasero. Pero Melik ya se había encargado de enviar unos guardias para que fueran a comprobar qué era. Le pedía que vuelva a la cama, pero ella quería estar a su lado, aunque notaba que Melik estaba un poco molesto. Al poco rato llegaron los guardias y les informaban que simplemente había sido un animal salvaje que estaba atacando a las cabras del palacio, que habían encontrado unas huellas de sangre que conducían hacia el bosque. Ya después de eso, Melik le pidió a su esposa que vaya a descansar tranquila, pero Javote se percataba que él estaba solo con Bata, lo que hacía que ella pueda apreciar su espectacular musculatura. Al acercarse a él se dio cuenta de que él había bebido. Melik le dijo que como no podía dormir, bebió unas cuantas copitas, pero Javote sabía que él nunca había bebido. Era su primera vez. Así que se notaba que estaba medio ebrio. El pobre hombre estaba tan desesperado. Le pedía a su esposa que lo ayude a dormir, pues ni con el alcohol podía conciliar el sueño. Le pedía que lo golpee si es necesario, que lo deje inconsciente. Pero hacia la final ambos fueron a la cama. Él le preguntaba a su esposa el por qué no cumplió con su promesa de nunca dejarlo solo, pero ella le dijo que simplemente era un acuerdo que pronto terminará. Melik obviamente nunca estuvo de acuerdo con esto, aunque a su vez se disculpaba por ser tan patético. Pero Javote se sentía mal porque había sido desconsiderada con él. Además, ella también sufría al estar lejos de él. No podía ni siquiera dormir de tanto que pensaba en él, por lo que le dijo que se tienen que abstener de hacer travesuras y solo así podrán dormir juntos. Así esa noche fue la reconciliación entre comillas. Y las cosas para esta parejita volvieron a la normalidad, compartiendo la habitación hasta la última noche de su viaje. Finalmente, Javote y Melik volvieron a casa. Rápidamente, sus hijos los recibían, Branton y Leonard, quienes le mostraban a su madre que habían conseguido un trébol de 4 hojas, pero no sabían a quién entregárselo. Sin embargo, Melik les aclaró que él y su madre son una sola alma, poniendo a ese pequeñito tan entusiasmado. En eso, Leonard salió en defensa de su hermanito diciendo que no lo molesten, porque si lo siguen haciendo llorar le dirá a su hermana Arya. Javote, al escuchar esto, sabía que Leonard se estaba comportando como un hermano mayor. En eso aparecía la pequeña Kelly, quien estaba feliz de ver a su madre. Pero Javote quería saber dónde está su hija mayor Arya. La sirvienta le comentó que se había ido al palacio y que aún no ha regresado. Melik, en son de burla, le decía a Javote que no se preocupe porque ella está con sus futuros suegros. Algo que a Javote no le causó nadita de gracia. Pero, ¿qué pasará con estos preciosos niños? No sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olviden seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!